El día de ayer tuvimos la bendición y la oportunidad de estar en un evento de otra iglesia amiga de nosotros en la ciudad. Fue un evento para jóvenes y estuvieron todos los jóvenes de Central. Y yo quiero decirles algo, estoy tan agradecido con Dios y me siento tan orgulloso de muchos de repente hablan de las siguientes generaciones y de los jóvenes en un sentido fatalista, de que es que están tremendas las nuevas generaciones, pero ver los jóvenes que hay aquí en esta iglesia me hace como tener esta fe de creer que Dios está levantando una generación y que esta generación va a ser usada para establecer el reino de los cielos. Yo estoy tan agradecido con Dios. Ayer veíamos el tiempo de alabanza, naturalmente era un evento de jóvenes, era muy apasionado, muy explosivo. Y yo veía ahí a los jóvenes y a los profesionistas de la iglesia. Alguien preguntará, ¿cómo los identificabas? Pues los jóvenes brincaban más alto y los profesionistas no tan alto y no tan constante. Pero ahí estábamos todos y fue una súper bendición. Así que yo quiero el día de hoy que me ayude celebrando a youth, a profesionistas de esta iglesia, porque han decidido seguir a Cristo. Y es la mejor decisión que cualquier ser humano sobre la faz de la historia de la eternidad puede tomar. Así que sean todos bienvenidos. Y el día de hoy quiero predicar algo que justamente hace mucho tiempo tuve la bendición de compartir y platicar con los profesionistas de la iglesia, pero terminando la plática dije, esto lo tenemos que hablar todos como iglesia. Es un tema para la iglesia y quiero compartir este mensaje y quiero iniciar con una pregunta reflexiva y ahorita oramos y entramos al mensaje. ¿Está bien? Ahora no te voy a preguntar si tú sabes la respuesta correcta o no. Yo quiero que pensemos cuál sería la respuesta general de la sociedad, no sé, de nuestros vecinos, de la gente que nos rodea. Si yo hiciera la siguiente pregunta: ¿qué día de la semana te levantas para adorar? ¿Y qué día de la semana te levantas para trabajar? ¿Cuáles serían las respuestas genéricas? ¿Cuántos están de acuerdo que muchos dirían, el domingo me despierto a adorar y pues el lunes, martes, miércoles a trabajar? ¿Cuántos están de acuerdo conmigo que esa sería una respuesta común? Y no quiero decir que está totalmente equivocada, tiene algo de verdad, pero en realidad como sociedad y como seres humanos hemos tendido, fíjese bien el concepto que voy a dar, a divorciar nuestra vocación de nuestra devoción, como si fueran dos aspectos totalmente distintos de quiénes somos. Como que una parte de mí está dedicada a Dios, pero otra parte de mí pues está dedicado a la chamba, al día por día, al trabajo, a los quehaceres de la vida. Y como si fuera un sentido dualista, una separación de lo material o lo cotidiano y lo espiritual. Era un concepto muy arraigado, por ejemplo, en la cultura de los griegos. Ellos separaban lo material de lo espiritual como si fueran dos mundos totalmente separados y aislados el uno del otro. Ahora, quiero poner un ejemplo. Imagínense ustedes que tenemos a Julián, ¿verdad? Estoy inventando ahí un nombre. Y tenemos a Julián. Y Julián lleva 9 años trabajando en su empresa, en un trabajo de todos los días, de 8, de 9 a 5, a 6. Y todos los días va al mismo cubículo, al mismo trabajo y está todos los días. Y lleva 9 años haciendo eso todo el tiempo. Un día va a la conferencia de Central Monterrey, en la Arena Monterrey. ¿Alguien tenga fe conmigo? Y ahí Julián, que lleva 9 años trabajando en el mismo cubículo, entiende que Dios tiene un propósito para su vida. Recibe algo de parte del Espíritu Santo y su vida es revolucionada porque tiene un encuentro con Dios y entiende que Él fue creado para un propósito mayor. Y entonces Julián sale de este evento de Central y llega a su casa y dice, quiero darlo todo por Cristo, quiero darle todo a Dios y quiero dedicar mi tiempo y mi vida entera a las cosas de Jesús. Y quiero dedicarme a ser una persona radicalmente entregada a los propósitos eternos de Dios. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo que muy probablemente Julián va a sentir la necesidad de ver qué hacer con su trabajo? ¿Verdad? Porque va a empezar a decir,
Se me hace que mi trabajo me estorba un poquito, a lo mejor por mi trabajo no puedo atender cosas de la iglesia, del ministerio. A nosotros estuvimos muchos años como pastores de jóvenes y ese era el dilema de algunos jóvenes, ¿verdad? Es como que me quiero dedicar a Dios, pero mi escuela me estorba. O me quiero dedicar a Dios, pero quieren que trabaje. Y como si fuera este concepto de que la devoción y la vocación son temas divorciados. Y como si tuviéramos que elegir entre uno u otro. Esto ocasiona algo muy interesante. Y yo le voy a decir, ya sabe que como iglesia somos reales, ¿verdad? Hemos dicho que parte de nuestra cultura es que somos reales. A veces la iglesia ha fallado en esto, en el que hace sentir que aquellos que son misioneros, pastores o predicadores son muy espirituales, y si usted trabaja en un banco, pues usted no es tan espiritual. Y entonces el que trabaja en un banco, el que trabaja en cualquier otro, el que tiene un negocio, una empresa, no se siente tan espiritual como el que está de tiempo completo trabajando en una iglesia. Pero mi intención del mensaje del día de hoy es ver la perspectiva bíblica acerca de nuestra devoción y nuestra vocación. Y yo estoy creyendo que va a cambiar mucho nuestra manera de ver el lunes, el martes y todo lo que es en nuestra vida. Yo quiero el día de hoy que como iglesia seamos personas que viven en el propósito de Dios, estemos donde estemos, estemos haciendo lo que estemos haciendo. Los reformadores de la iglesia fueron los primeros en recuperar esta idea de que tu vocación no está separada de tu devoción. Ellos empezaron a romper estos tabús, estos esquemas y paradigmas de que el que predicaba no era más espiritual ni más santo que el que era un carpintero. Y ellos empezaban a abordar estos temas porque era un problema en su sociedad. Porque fíjese bien lo que sucede. También no solo divorcian los conceptos, divorcia a la gente, ¿verdad? Entonces unos son más santos que otros, y por eso hemos creído por generaciones que si uno le pide al pastor que ore a Dios por él, pues Dios escucha más al pastor que al carpintero, porque el pastor está más cerca de Dios. Y si se fija, sin darnos cuenta, estas ideas nos alejan incluso de Dios. Entonces yo el día de hoy vengo a cambiar este paradigma. Yo el día de hoy quiero que a la luz de la Biblia podamos cambiar nuestra mente hacia estos temas y que podamos vivir con todo lo que somos para Dios. Así que este mensaje lo titulé De domingo a lunes. ¿Qué quiere decir de domingo a lunes? Que el día de hoy vamos a traer el tema de que yo vivo mi devoción el domingo, pero sigo viviendo mi devoción el lunes, el martes y el miércoles, y no son cosas separadas. ¿Está bien? ¿Qué le parece si hacemos una oración juntos? Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por tu palabra, gracias te damos porque tú nos haces parte de la gran historia que tú estás construyendo, y te damos gracias porque es un honor que por medio de Jesucristo nos llames a ser parte de tu reino y tus propósitos. Bendícenos el día de hoy, ayúdanos a que tu palabra haga algo en nuestros corazones. En el poderoso nombre de Jesús oramos y todos decimos amén. Y si estás contento de estar en la iglesia el domingo, puede ser un poco de ruido en esta mañana. Y ya sabe, ayúdame haciendo un poquito de ruido porque me pongo nervioso si no, ¿verdad? Pero el propósito del día de hoy es que veamos ciertos versículos a la luz de la Biblia que hablen acerca y que nos ayuden a entender qué parte tiene mi trabajo, mi vocación con el plan eterno de Dios. ¿Qué parte, pieza fundamental tiene que ver con lo que Dios está haciendo? Y quiero empezar con un ejemplo. No sé cuántos vieron la película, salió hace muchos años, la película de Wall-E. ¿Se acuerdan ese robotcito? Que la verdad, ahorita no voy a decir la película de Wall-E, voy a decir la profecía de Wall-E, porque todo apunta que para allá vamos. Sí, si no la viste, la película de Wall-E se trata de un robotcito que se queda en el planeta Tierra y no hay ningún otro ser humano en el planeta Tierra. Los humanos ya no vivimos en la Tierra porque la Tierra se destruyó. Solo está Wall-E y una cucaracha. ¿Ok? Básicamente, pobre Wall-E. Bueno, a mí no me gustan las cucarachas. Entonces, Wall-E, la película, la premisa que plantea Wall-E es que el ser humano avanzó tanto en la tecnología, y la tecnología fue tan avanzada que fue quitándole al ser humano la habilidad de trabajar y de esforzarse. Cada vez el ser humano trabajaba menos porque las máquinas resolvían el trabajo del ser humano. Y lo que nos muestra Wall-E, que por cierto, fíjense, es adrede, no es accidental. No sé si se acuerda, pero en Wall-E está solo Wall-E en un planeta abandonado, y de repente llega
Eva. ¿Les suena una historia parecida? Entonces, lo que sucede es que los seres humanos están tan atrofiados por dejar de trabajar que son una especie de, disculpe cómo lo diga, pero es que es muy grotesco, como una especie de saco de grasa tirado sobre unas sillas tecnológicas y lo que sucede es que ya no pueden moverse. De hecho, en la película se plantea que pierden la habilidad de caminar, de moverse, porque todo lo hacen con un botón. Ya no, se atrofian los músculos, se atrofian los huesos, se atrofia la habilidad completa del ser humano. Mucha tecnología, pero el ser humano completamente atrofiado. Y el punto es que en la película, spoiler, sorry si no la has visto, ya te tardaste como quiera. La tecnología quiere dominar al ser humano. De repente la tecnología se revela y supongo que aparece entonces en la película de Wall-E. No hay todavía abuelitos que le dicen por favor Alexa y así, ¿verdad? Porque esos abuelitos nos van a salvar de la conquista de los robots, ¿verdad? Alexa, pon tal música, por favor. Y luego la pone la música. Muchas gracias, Alexa. Y Alexa, bueno, está bien, no los voy a dominar. Pero en esta película los robots se rebelan y quieren dominar al ser humano. Y ¿sabes qué? Lo impresionante es que la solución es picarle un botón. Pero el ser humano ni siquiera se puede levantar de su silla. Entonces hay una escena impresionante en donde uno de estos seres humanos del futuro se gira y no puede moverse y se empieza a arrastrar por el piso y parece que está haciendo lo imposible para ir y picarle un botón de apagar. Y es impresionante esa historia. Y lo que quiero decir es esto: de alguna manera todos tenemos esta idea de que el trabajo es algo que tenemos que quitarnos de encima y que debemos de evitar el trabajo porque es muy pesado y es muy cansado trabajar, y si podemos trabajar menos es mejor. Pero luego uno ve una película así y te das cuenta cómo hay un aspecto interesante de que estos seres humanos que ya no trabajaban estaban completamente atrofiados. Y yo lo entiendo, ¿verdad? Yo tengo esa maquinita que barre por ti. Yo le digo Rumbaya, hasta le puse nombre porque me encariñé con la máquina. Y luego, Alexa, iniciar Rumbaya. Y empieza a barrer por mí. Y luego se le atora ahí un hilito. Y, mugre de máquina, ¿por qué te atoras? Ya estamos tan acostumbrados a esto, pero pues ya barre por mí, ¿verdad? Y entiendo la dinámica de la productividad, y no estoy condenando la productividad y lo de trabajar más astuto que en lugar de más, con más esfuerzo. Pero aquí el tema es lo que quiero decirles el día de hoy. Y yo sé que esto va a producir un avivamiento en medio de nosotros. Ahí le va esta gran revelación. Yo estoy seguro que todos van a llorar, se van a apasionar, va a pasar la alabanza y todos vamos a hasta llorar en alabanza. La verdad es la siguiente: fuimos creados para trabajar. Sí, ya sabía. Pero ¿qué no es la maldición de Adán y Eva? El trabajo. Entonces yo quiero que veamos la perspectiva bíblica el día de hoy. Génesis capítulo 3, versículo 17. Los versículos van a estar en pantalla, también están en su Biblia si usted la trae. Y dice que cuando Adán y Eva pecaron, Dios le dijo al hombre: dado que hiciste caso a tu esposa y comiste del fruto del árbol. Por eso yo no le hago caso a mi esposa y no como fruta. Dice: dado que le hiciste caso a tu esposa y comiste del fruto que te ordené que no comieras, la tierra es maldita por tu culpa y toda la vida lucharás para poder vivir de ella. El versículo 18: te producirá espinos y cardos, y aunque comerás, o sea, sí vas a comer de sus granos, con el sudor de tu frente obtendrás el alimento para comer, hasta que vuelvas a la tierra de la cual fuiste formado, pues fuiste hecho del polvo y al polvo volverás. Y lo que nos está diciendo la Biblia es de que sí, Adán estaba muy bien, pecó y Dios lo puso a trabajar. Pero esa es una idea equivocada, porque cuando Dios creó al hombre y lo puso en el jardín, no dice, lo puso a reposar y contemplar las hermosas maravillas de la selva o no sé, y pecó y dijo: híjole, pecaste, ahora sí ponte a trabajar. Nos vamos a dar cuenta que cuando Dios puso al hombre en el jardín, lo puso a trabajar el jardín del Edén. Y cuando el hombre pecó, no dice ahora trabajarás, ahora dice con el sudor de tu frente. La diferencia no era la vocación, era la dificultad con la que iba a llevar a cabo su vocación. La maldición era que ahora iba a ser difícil, que ahora iba a ser pesado, que ahora iba a ser con mucho esfuerzo. Pero Adán ya trabajaba antes de pecar.
Yo sabía que todos iban a gritar apasionadamente por esto. Pero desde que Dios creó al ser humano, le dio el propósito de trabajar la tierra, de labrar la tierra. El trabajo no es maldición. El esfuerzo y el sistema tan complicado y la corrupción y lo caído y todo lo que vivimos que lo vuelve tan complicado, ese sí es la maldición de nuestro pecado. Pero el trabajo es una bendición que Dios nos ha dado y que debemos de tener esta perspectiva, que es una bendición que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, que es parte del propósito de nuestras vidas. Yo quiero leer otra parte de Génesis, estoy hablando del inicio, y quiero que veamos esta gran verdad que la Biblia nos muestra en Génesis 1, versículo 26. Cuando Dios creó al ser humano, dijo lo siguiente: hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces, sobre las aves, sobre los animales salvajes, sobre todos los reptiles que se arrastran sobre el suelo. Y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó, los bendijo con estas palabras: sean fructíferos, multiplíquense, llenen la tierra, sométanla y dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran sobre el suelo. Y cuando leemos la intención inicial de Dios para el ser humano, los crea, y vamos a ver que se repiten dos cosas: a su imagen, y luego que dicen para que dominen la tierra, para que sometan, creo que es la palabra que utiliza aquí, dice para que sometan a la tierra y dominen sobre los peces, etcétera, etcétera. Y cuando habla un dominio, habla de ejercer una responsabilidad sobre lo que tenemos. Entonces vamos a ver que la Biblia nos creó a nosotros para ser la imagen y semejanza de Dios. Y cuando Dios dice que somos a su imagen, dice: multiplíquense y espárzanse por toda la tierra. En otras palabras, lo que Dios está diciendo es: mi propósito es que mi imagen y semejanza sea reflejada en todos los rincones de la tierra, que la gloria de Dios se extienda hasta lo último de la tierra a través de todos sus representantes, que son la imagen y la semejanza de Dios. Usted y yo fuimos creados para reflejar la imagen de Dios a todo lo que nos rodea y a donde quiera que vayamos. Es lo que nos está diciendo aquí la Biblia, que fuimos creados semejantes a ellos. Somos representantes de Dios. Ahora, obviamente, una imagen pequeña, una imagen a escala pequeña, pero al final del día sí somos llamados e invitados a ser una especie de espejo que refleja algo de Dios a todos los que nos rodean, porque Dios quería llenar la tierra con su imagen, con su gloria, con su bondad, con su gracia y con su amor. Y es por eso que a veces nos pasa como sociedad, yo estoy seguro que a usted le ha pasado, conocer a alguien que dice que ama un chorro a Dios y luego ve su manera de vivir, y a poco no nos da problema. Vea que dices: pues este dice que ama a Dios, pero parece que trabaja para el diablo. Y nos da problema. Nos da problema alguien que aparenta decir: no, yo y Dios todo el tiempo hablamos y somos así, mira, cercanos, súper íntimos, y luego lo ves haciendo ciertas cosas y dices: no concuerda, y da una especie de celo en el corazón. ¿O nomás a mí? Sí, a varios. ¿Habemos varios juzgones o nada más yo? Gracias. Nos vamos a comer al rato. Y nos da problema porque vemos la importancia que hay, que cuando alguien dice que camina con Dios, pues esperamos que refleje la imagen de Dios. Esperamos que haya algo de Dios en aquellos que dicen que caminan con Dios. De alguna manera todos somos sensibles a esta realidad. Todos somos sensibles. Y yo quiero decirle algo el día de hoy. Si usted y yo fuimos llamados a reflejar a Dios, qué importante es conocer al Dios que tenemos que reflejar, ¿verdad? Porque cuántas guerras se hicieron en la historia de la humanidad y cuántas masacres se hicieron en nombre de Dios en la humanidad. Y yo le hago la pregunta: ¿a poco eso refleja el corazón de Dios? Obviamente era gente que estaba en tinieblas, que no tenía ni un pequeño rayito de luz de quién Dios era. Sí, qué importante es conocer a nuestro Dios. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con mi trabajo? Le voy a enseñar un versículo bien importante. Le voy a explicar el día de hoy un atributo de Dios. Y esto es teología pura, ok, nada más que simplificada, pero es teología pura. Los atributos de Dios son lo que la Biblia nos muestra acerca de la persona de Dios. ¿Y cuántos han escuchado que Dios es amor? Lo cantábamos hace un momento. Dios es paz, Dios es omnipresente, Dios es omnipotente,
Dios es eterno. Dios es lleno de gracia y de verdad. Y sabemos muchas cosas de Dios, pero yo le voy a enseñar hoy un atributo de Dios en Juan, capítulo 5, versículo 14. Y Jesús está hablando y dice: pero después Jesús lo encontró en el templo y le dijo: ya estás sano, así que deja de pecar, porque podría sucederte algo mucho peor. Está hablando de un milagro que Jesús está efectuando en el día de descanso. Porque en el día de descanso no se podía hacer nada para los judíos. Ese día no trabajas, no trabajamos. Y Jesús hizo un milagro y los fariseos se volvieron locos de que, oye, pues en los días del descanso no hay milagros. Pero ahora resulta, ¿no? Y entonces están viendo a Jesús y está viendo un problema ahí con Jesús. Y quiero que vean, dice el versículo 15, el hombre se fue e informó a los judíos que Jesús era quien lo había sanado. Y fíjese el versículo 16, precisamente por eso los judíos perseguían a Jesús, por hacer milagros. El día que están prohibidos los milagros, el día de descanso. Y luego dice, versículo 17, pero Jesús le respondía lo siguiente: mi Padre siempre ¿qué? Y yo también. Le voy a dar un atributo de Dios. Tenemos un Dios que trabaja. Ay, ¿para qué venía a la iglesia? Es domingo, o sea, yo hoy quería irme al Netflix en la tarde. Hay una diferencia entre pereza y descanso. O sea, sí es una realidad el descanso, no se preocupe. Sí hay descanso y sí debemos descansar. Dios descansó, por supuesto que lo hizo, lo dice Génesis. Pero fíjese bien esto. Génesis dice que 6 días Dios creó todo y al séptimo descansó. ¿Ok? Está bien, eso dice la Biblia. Pero es importante que entendamos esto. Descansó no significa que Dios dijo: qué cansado crear el mundo, me voy a ir a mi cama celestial a dormir. Gabriel, cualquier cosa y me despiertas, porque pues me cansé bastante. Y como si Dios se alejó y se fue a descansar porque estaba muy cansado. Yo le voy a decir, si Dios hubiera hecho eso, no existiríamos. Porque la Biblia habla de la obra creadora de Dios, que fue en 6 días. En 6 días Dios creó. Pero la Biblia también habla de la obra sustentadora de Dios. Dios descansó de crear, pero nunca dejó de sustentar. Y la Biblia nos dice en Colosenses que todo está en su lugar, porque la palabra y el poder de Cristo lo sostiene todo en su lugar. Dios nunca dejó de trabajar sustentando, pero sí dejó de trabajar creando. Por eso es el día de descanso, nadie hace nada. Y yo creo que los fariseos decían, pues ni Dios hace nada. ¿Cómo Dios no va a hacer nada? ¿No hubieras respirado hoy en la mañana si Dios no hiciera nada? Porque cada aliento es por la pura y buena y misericordia y bondad de Dios hacia nuestras vidas. Dios trabaja, dice Jesús, hasta hoy, el día de descanso. Y luego Jesús dice, y yo también. Ahora yo creo, le voy a decir algo. Yo creo que el problema de los fariseos, quizá, no lo dice la Biblia, pero trato de leer entre líneas, era que ellos no hacían nada. Entonces ellos no hacían nada y llega uno más trabajador que ellos. Y pues la gente dijo, oye, mira, él dice que ama a Dios, ustedes también, pero él sí está haciendo cosas y ustedes no están haciendo nada. Y yo siento que los fariseos dijeron, oye, pero pues no haga nada, o sea, está prohibido los milagros hoy. ¿Dónde dice? Pero yo siento que ellos se sintieron incomodados porque Jesús no fue un hombre que vino a hablar cosas padres, fue un hombre que con todo su sacrificio, que con toda su vida, que con todas sus fuerzas dio todo de sí para la gloria de Dios y la redención del ser humano. ¿Sabe usted? Las cruces que daban en aquellos días cuando se crucificaba a la gente no eran pequeñas ramas de bambú así delgaditas, o sea, eran cosas pesadas. Y el hecho de que Jesús la haya cargado y de que Jesús haya estado con vida cuando lo colgaron, quiere decir que era una persona fuerte, que era una persona que tenía fortaleza, sí mental, sí espiritual, también física. Era una persona activa, era carpintero. Él tenía callos en las manos. No estaba Jesús así todo el día en un monte meditando, ay, qué bueno es Dios. Sí lo hacía, pero luego bajaba y se esforzaba. Entonces Jesús dice, es que mi Padre trabaja y yo también.
Este es el carácter de la persona de Cristo, una expresión que Cristo nos dio muy literalmente, que Él trabajaba. Ahora, ok, Jesús era el Salvador del mundo, claro que tenía que esforzarse y trabajar y etcétera, ¿no? Podríamos a decir eso, como que pues sí, Jesús es aparte, ¿no? Pero luego vamos a ver a los apóstoles. Y el apóstol Pablo dice algo muy interesante, le voy a platicar algo. Los apóstoles tenían varias características. Número uno, haber conocido personalmente al Señor, y eso les daba la autoridad apostólica, haber sido nombrados por Jesús. Pero número tres, sus padecimientos también eran la marca esencial de un apóstol. Todo lo que ellos sufrían por la extensión del evangelio. Y un día a la iglesia de Corinto llegaron unos cuates que dijeron: oigan, nosotros somos super apóstoles. O sea, no apóstoles, super apóstoles, más que Pablo y que todos. Y estos cuates no habían hecho nada, no habían trabajado, no habían padecido, pero tenían muchos seguidores en Instagram, y la iglesia dijo: ay, pues wow, son súper apóstoles, ¿verdad? Y entonces Pablo habla acerca de estos superapóstoles, y en 2 Corintios 11:23, fíjense el sarcasmo y el coraje de Pablo. Esos superapóstoles son siervos de Cristo. Dice: sé que sueno como un loco. En la Reina Valera dice: como si estuviera loco. Dice: yo mucho más. Ahora uno diría: ay, qué presumido Pablo. No, pero es que estos cuates no habían hecho nada y querían el título. Y Pablo dice: y todo lo que yo me he esforzado, he trabajado. Y fíjese bien, ahí dice: yo he trabajado con más esfuerzo y me han encarcelado más seguido, fui azotado innumerables veces, enfrenté la muerte en repetidas ocasiones. Dice repetidas veces. Y vas a ver que Pablo resalta su labor apostólica enfocado en qué, no solo en lo que Cristo le había llamado a hacer, sino en la evidencia de su esfuerzo y su trabajo. Y luego dice más adelante en 2 Corintios 11:27, y dice Pablo: he pasado trabajos, fatigas, dice el 27, trabajos, fatigas, muchas veces me he quedado sin dormir, he sufrido hambre y sed, muchas veces me he quedado en ayunas, he sufrido frío y desnudez, y como por si fuera poco, cada día sobre mí la preocupación por todas las iglesias. Y nos vamos a dar cuenta de lo siguiente: Dios trabaja, Jesús trabaja, y los apóstoles, ¿sabes qué cultura tenían? De trabajo. La idea de que los apóstoles son así, seres iluminados en un cuartito nada más así como no es lo que la Biblia nos muestra. Teníamos un grupo en casa y una chica hizo una pregunta muy genuina, muy válida, y nos dijo: oye, ¿y qué? O sea, cuando lleguemos al cielo, ¿qué? ¿Vamos a estar así que en una nube acostados tocando una guitarra, un arpa? Y le dije: entiendo que tú obtienes tu teología de los anuncios del queso Filadelfia, lo entiendo, pero ¿sabes qué? La Biblia dice que cuando estemos allá sí vamos a ver su gloria. Pero Apocalipsis dice: y sus siervos les sirven día y noche. Si usted pensaba que ir al cielo, ir a echarse una hamaca celestial, le tengo noticias. Vamos a seguir sirviendo a nuestro Dios y vamos a establecer juntos con Él su reino, y vamos a aprender de Él sin el sudor de la frente. No va a ser el calor de Monterrey cuando estemos allá. Esa es una buena noticia para nosotros. Y dice que fluía un río de su trono, entonces también va a haber agua cuando estemos allá. Creo que esas son buenas noticias para nuestra ciudad. Y luego Pablo ve una iglesia de Tesalónica y se entera que hay varios hombres por ahí que se echaron en la hamaca de la espiritualidad. Dijeron: no, Dios provee. Y dejaron de chambear y empezaron a ceder a la pereza. Y Pablo les dice a los de Tesalonicenses: mira, incluso cuando estamos con ustedes les damos la siguiente orden: los que no están dispuestos a trabajar, que no coman. Y Pablo le está hablando a la iglesia cristiana y está diciendo: iglesia, hay que chambear, discúlpenme lo coloquial, pero Pablo le está diciendo: iglesia, hay que trabajar.
Pablo reprobaba la actitud de pereza, la actitud de falta de responsabilidad, la actitud de arrojarnos a una supuesta espiritualidad. Y yo le quiero decir esto: Dios nos creó para trabajar. Claro, el sudor no nos gusta a nadie, la dificultad, pero yo quiero decirle, si usted y yo entendemos el día de hoy que es parte del propósito de Dios, vamos a entender que nuestro trabajo sí tiene significado, y no nada más es ir a la oficina por ir a la oficina, sino que puedo elevar mi perspectiva de lo que hago a pensar que está incluido en lo que Dios quiere hacer a través de mi vida. Y el lunes también tiene sentido, y que en el lunes yo puedo seguir adorando a mi Dios igual que lo hice el domingo en la iglesia, quizá de diferentes maneras, pero no son conceptos divorciados. Yo le quiero decir algo, Génesis 2:15, y con eso me quiero ir dirigiendo al final de este mensaje. Y esto me inspiró tanto. Génesis 2:15 dice: y el Señor Dios puso al hombre en el jardín del Edén para que se ocupara de él y lo custodiara. Diga conmigo: custodiara. Le voy a decir qué es custodiara: trabajara. Y custodiara viene de una palabra hebrea sumamente importante, ni siquiera interesante, importante. Y esto yo creo que va a ser, si se va a acordar algo el día de hoy, acuérdese de dos cosas: que Dios le ama, bueno, número 2, y que Dios trabaja. Y número 3, lo siguiente: cuando Dios creó a Adán, lo puso a cultivar y custodiar, hebreo, avodah, A-V-O-D-A-H, avodah o avoda, no sé cómo se pronuncia, pero es avodah o avoda. Usted, si no lo sabía, el hebreo es diferente al griego en el sentido de que las definiciones no son como en el español, que usted busca qué significa hidrocarburo y luego lo busca en el diccionario y te da una definición. En el hebreo las palabras son más como ilustraciones. Entonces, cuando buscas un diccionario hebreo y buscas una palabra, te va a dar como 5 conceptos. Y dices, pues ¿cuál de los 5? Es que son los 5. Es una ilustración. Dios hablaba más con imágenes que con traducciones literales como lo es el griego. Está muy interesante esto. Y avodah tiene estas 4 palabras en la esencia de lo que significa. La primera es trabajo. Dios puso a Adán en el huerto para que fuera su trabajo. Otra definición es servicio. Otra definición es artesanía. Y me encanta que Dios siempre le agrega color a todo lo que hacemos. Y número 4, adoración. La palabra avodah o aboda tiene la fusión integral de lo que nosotros hemos divorciado de vocación y adoración. Y avodah es trabajo y adoración como una misma actividad. Entonces Dios puso a Adán para trabajar y que su trabajo fuera su adoración y su servicio a Dios al mismo tiempo. Y le voy a decir algo más interesante aún. La palabra avodah, ahí es la primera vez que se menciona. Después se menciona en Éxodo, cuando el pueblo de Egipto era esclavo. El pueblo de Israel era esclavo en Egipto. Y dice que ellos les ponían arduo trabajo para trabajar bajo este yugo de la opresión de Egipto. Dice que ellos trabajaban en esclavitud, pero la Biblia dice que ellos avodah cuando eran esclavos en Egipto. Más adelante, cuando Salomón va a construir el templo en donde se adoraría a Dios, dice que llegaron unos trabajadores y artesanos, y ellos construían el templo. Eran constructores literales del templo, no espirituales, literales. Eran albañiles que estaban construyendo el templo. Y cuando la Biblia usa esta construcción, ¿sabe qué palabra usa? Avodah. Y luego dedican el templo, y dice que sacerdotes se dedican al servicio al Señor. O sea, ellos nada más se dedican a ministrar en el templo. Ellos no hicieron labor de construcción, ellos hacen labor de ministración. Y cuando dice que ellos servían en el templo, usa la palabra avodah también. ¿Qué quiere decir esto para mí el día de hoy? Que sea que yo esté en un jardín, o en esclavitud, o construyendo detrás de la iglesia, o construyendo al frente de la iglesia, sigue siendo mi trabajo adoración a Dios.
no solo es estar aquí adelante o cantando o enseñando la Biblia. Estés en un jardín, seas esclavo, y a lo mejor tú identificas tu trabajo como el jardín del Edén. A lo mejor algunos dicen, no hermano, yo estoy en Egipto y mi jefe, mira, Faraón 2.0, y mis compañeros traen sus látigos, o sea, y yo oro porque las plagas vengan y libéranos. Pero aún en esa condición, nuestro trabajo puede ser adoración para Dios. Puede ser que yo estoy haciendo una labor que no aparenta ser muy espiritual y soy el que pone un cable en la iglesia, o soy el que está cuidando bebés, y digo, híjole, pues no soy como el que predica o como el que dirige la alabanza o como el que ora por la gente. Pero eso también es trabajo y es adoración a Dios. Y si usted predica, qué bueno, también es adoración a Dios. Pero no es solo una cosa, es todo nuestro trabajo. La diferencia está en cómo lo entendemos. Hay un libro que se llama Fe y Trabajo de Tim Keller, que da un testimonio muy interesante de una chica que llegó a su iglesia y entonces se acercó al final y ella dijo, nunca había venido a la iglesia, no sé nada, ni he creído en Dios, nunca he creído en Dios en toda mi vida. Entonces la pregunta era, ¿y quién te invitó? ¿Por qué llegaste aquí? O sea, ¿cómo fue tu necesidad de venir a la iglesia el día de hoy? Y dice, es que mi jefe en mi trabajo cometí un error yo. Cometí un error que literalmente implicaba que me despidieran de mi trabajo. Y sí, pues yo llegué toda derrotada esperando mi despido. Y cuando tuvieron la junta del problema que ella había cometido, dice ella, mi jefe tomó la culpa por mí. Y a él le costó reputación y le costaron muchas cosas. No lo despidieron a él, pero sí le afectó en su posición de trabajo y ni mencionó que era un error mío. Y sigo teniendo mi trabajo, sigo teniendo mi sustento porque él absorbió mi culpa. Y que entonces ella fue y le preguntó a su jefe, oye, ¿por qué hiciste esto? Y que su jefe le dijo, estoy tratando de ser una pequeña imagen de lo que Cristo hizo por mí. Él absorbió mi culpa y pagó el misprecio y mi pecado por mí. Y solamente estoy tratando de extender un poco esta gracia en una vida práctica. Y luego le pregunté a mi jefe, ¿a qué iglesia vas? Y si aquí estoy porque él viene a esta iglesia. Y es un ejemplo práctico y pequeño de cómo un hombre entendió que en su trabajo él podía adorar a Dios y reflejar el evangelio en un ritmo cotidiano. Quiero terminar con una ilustración, una historia. Es un cuento, le llaman el cuento de los 3 albañiles. Si usted lo quiere buscar, está ahí, literal. Pero habla de 3 albañiles que estaban construyendo una catedral. Y entonces llegó un visitante, y lo quiero leer, lo tengo aquí un pequeño párrafo. Y dice que un visitante llegó a hablar con los 3 albañiles para platicar con ellos. Y que este visitante le dijo al primer albañil, le dice, conversaban con el visitante y el visitante le preguntó al primer albañil, ¿qué haces? Y el primer albañil contestó, cortando piedras. Ok, se fue con el segundo albañil y le hizo una pregunta y le dices, ¿qué haces? Y el segundo albañil dijo, pues aquí ganándome la vida. Y luego fue con el tercer albañil y le dijo, ¿y tú qué haces? A lo que el albañil, el tercero, respondió, estoy construyendo una catedral para Dios y para su pueblo. Es increíble cómo nuestra perspectiva acerca del trabajo cambia las cosas. 3 haciendo lo mismo, una perspectiva totalmente distinta en cada uno de ellos. Así que el día de hoy yo le quiero animar a ver su trabajo como su devoción a Dios también, no solo los domingos. Dios puede usarlos. Hay otra historia en este mismo libro de un hombre que en cierta empresa tenían jornadas laborales en turnos de noche, en turnos de madrugada. Y entonces uno de los trabajadores hizo una propuesta y fue así a directivos y les dijo, ¿qué te parece si tratamos de hacer que aquellos hombres que tienen esposa e hijos no tengan los turnos de noche, puedan estar en los turnos de mañana y en la tarde nada más, y que los que no tienen familia puedan estar en los turnos de la noche? Los directivos le dijeron que no. No pasó, pero la gente se enteró. Y entonces le fueron a preguntar, oye, ¿por qué
viniste a abogar por todos nosotros. Dice, porque yo creo en la familia y yo creo que tú debes de tener tiempo para tu esposa y para tus hijos, porque es el regalo que Dios nos ha dado a todos nosotros. Y quise abogar por ustedes y fue un testimonio para todos ellos. Aunque no se logró, simple esfuerzo de ver por su prójimo y amar a su prójimo fue un testimonio del amor y la gracia de Dios y el cuidado que Él tiene para cada uno de nosotros. Son pequeñas ideas. Le invito a buscar a todas las empresarios y gente tan exitosa que ha echado el fundamento en sus empresas y negocios, cuando echan un fundamento sobre Dios. Chick-fil-A, lo hemos hablado, ¿no? Aquí de Chick-fil-A. Y hay muchas otras empresas, pero quiero terminar con este versículo. ¿Y por qué no nos ponemos de pie? Le preguntaron si no me equivoco, a Martín Lutero. Si no, hay alguien importante en la iglesia. ¿Qué le dirías a un carpintero después de predicarle el evangelio? Y Martín Lutero decía que haga las mejores mesas y las mejores sillas en su trabajo. Él entendiendo este concepto de que no son cosas divorciadas, porque tu mesa y tu silla que haces con excelencia la puedes hacer como un acto de adoración a nuestro Dios. Y termino con Colosenses 3:23, y me gustaría leerlo, orar y pues terminar este tiempo. Dice Pablo: trabajen de buena gana en todo lo que hagan, como si fuera para el Señor y no para la gente. Y dice el versículo 24: conscientes de que el Señor los recompensará con una herencia y que el amo al que sirven es a Cristo. Yo sirvo a Cristo. Servimos a Cristo con todo lo que somos. Amén. Le podemos dar un fuerte aplauso a nuestro Dios. Así que Dios nos dé la gracia, la creatividad y la sabiduría para seguir convirtiendo nuestro lugar de trabajo en un lugar de adoración. Amén. Oramos. Señor, te damos gracias porque la adoración no está limitada a un día de la semana o a un lugar geográfico, sino que es una manera en la que nosotros vivimos. Vivimos para adorarte, vivimos para darte a ti, Señor, la gloria y la honra en todo lo que hacemos, y vivimos para reflejar como en un pequeño espejo un poco de lo que es tu imagen y semejanza. Señor, concédenos ser personas que extienden tu reino en todas las esferas de influencia en las que nos has permitido estar, Señor. Te pedimos que nos des la sabiduría, que nos des ideas creativas, Padre. Ayúdanos, bendice nuestros trabajos, bendice nuestras escuelas, bendice, Señor, nuestra profesión, nuestra vocación, y que donde quiera que estemos, Señor, podamos ser como un catalizador, un agente de cambio, como una luz que brilla en medio de una oscuridad, que podamos ser ese mensaje de esperanza en medio de donde no lo hay, Padre. Ayúdanos, y te damos tantas gracias. Ayúdanos a tener la perspectiva bíblica acerca del trabajo y empezar a verlo sabiendo que todo lo que hacemos sí trasciende y sí tiene propósito. No está separado a todo lo que nos has llamado a hacer, Señor. Te damos a ti toda la gloria y la alabanza en el glorioso y poderoso nombre de Jesús. Y todo central dice amén y amén. Le damos un aplauso a nuestro Dios. Amén.